Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global por internet y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Un abrazo. Un abrazo, Juanqui. Muy bien, medio cansadito. Han sido jornadas largas esta semana, pero siempre contento de estar aquí contigo y pues con una audiencia que poquito a poquito se construye. Así mismo es, se va construyendo poquito a poco y por cierto quiero compartir contigo algo y es que en estos días de diferentes jornadas, protestas en la calle y conversaciones con personas en diferentes lugares, me han hablado de manera sorpresiva sobre Puerto Crítico. Me han dicho, caramba, escucho el programa, me gusta mucho, qué bueno que existe ese espacio. Y no lo digo para echárnoslas, sino para que sí, para que nos entusiasmemos y dar las gracias también, porque de alguna manera u otra, aunque a veces uno no se da cuenta, sí hay personas que son parte de la conversación y que están escuchando el programa y bueno, eso, ¿por qué no decirlo así? Nos entusiasma. Así que quería compartirte eso, Miguel, me parece una qué nota. Bueno, qué bueno y agradecimiento a todas esas personas que han colaborado con nosotros, porque este es un programa donde realmente escuchamos más que nosotros dedicarnos, ¿verdad?, sí, a monopolizar el turno en los micrófonos. Así mismo es. Precisamente en el día de hoy vamos a estar compartiendo sobre un tema que nos parece importante y un poco jugando con un nombre que se ha estado utilizando en estos días. Estamos, digamos, tomando prestado el nombre de informe. Se habló primero de un informe, el informe Kruger. Luego, a través de unas manifestaciones del grupo que se llama Acción de Pueblo, que digamos es un grupo de grupos de movimientos sociales y grupos ciudadanos, decidió hacer unos informes del hambre este pasado domingo en el Viejo San Juan. Y de alguna manera pues también quisiéramos hoy entonces continuar una conversación desde la crítica. Así que quisiéramos, por llamarle así, titular este programa Informes de la Crítica frente al embate neoliberal, desde la cercanía y la distancia, desde el coraje y la alegría. Y en ese mismo espíritu, digamos, también quisiéramos alegrarnos porque ya pronto va a llegar al programa el escritor Rafael Acevedo, que va a estar con nosotros y además que cumple años hoy, y aunque usted no escuche el programa hoy, un 9 de septiembre, de todas maneras pues celebramos la vida de Rafa, porque es un escritor que además de ser un gran escritor, que escribe muy buena literatura, también es un ciudadano comprometido con las causas justas de Puerto Rico y está entrando al estudio, así que es perfecto. Bienvenido, Rafa, y ya va a estar por ahí. Ya mismo se sienta. En ese interín, yo quería comenzar hablando precisamente de la idea de el informe de la crítica. Y es que algo que parece más que curioso, y digámoslo de esa forma, crítico, es el rol de los medios en todos estos procesos, o digámoslo así, de lucha ideológica. Llama mucho la atención cómo la actividad del domingo pasado, que se tituló Informes del Hambre, donde parte de precisamente de la actividad era que personas
pudieran hablar desde el sufrimiento que se está viviendo en Puerto Rico, producto de la cantidad de políticas neoliberales que han impuesto ambos partidos, el PNP-PD, y que pues de alguna forma esta actividad habría para que se expresara y se elaborara un contrainforme a ese informe de Kruger, pues se hacían unos informes del hambre, desde ya así el sentimiento y las experiencias concretas de la gente. Pues bien, además de eso, se incluyó todo un performance donde las personas llevaban sus maletas vacías, representando y simbolizando todos los miles de personas que han sido expulsadas de Puerto Rico, precisamente también como producto de estas políticas neoliberales, y se llevaron a la fortaleza y se dejaban allí. Eran unas maletas vacías. En fin, llamó la atención algo. Una, que los medios de comunicación locales no estaban. Sí estaba Al Jazeera, pero no estaban los medios de comunicación locales, es decir, de Puerto Rico. Y luego aparecieron una noticia diciendo, básicamente lo que se presentó fue cómo se estaban rebuscando las maletas para que no hubiera ningún artefacto explosivo o terrorista. Mira, Juanqui. Bienvenido, Miguel, Rafa, saludo. y felicidades. Saludos, felicidades. A mí no me llama la atención en el sentido de que no me sorprende. Lo que sí llamó mi atención fue, que nunca lo había experimentado, que un medio de comunicación se comunicara con algunos de los organizadores. Y para no calentar a nadie, estoy hablando entonces, digamos, se comunicó conmigo con el propósito de que yo, 2 horas y 45 minutos después que todo el mundo se había marchado, regresara a la escena del crimen, digámoslo de esa manera dramática, para que allí, frente a las cámaras de televisión, entonces yo pudiera, o alguien de los que estuviese allí en San Juan, que no quedaba nadie en San Juan del grupo, justificara el performance, diera razón de que aquello era una actividad pacífica, que en realidad esas maletas no tenían ningún contenido sospechoso, de hecho estaban vacías. Entonces a mí lo que me parece realmente insultante es el dato de que tienes que llevar a cabo otro acto performativo, ¿no? Es crear la noticia. Ir allí después que ocurrió el evento, no sé, de alguna manera dar una información completamente absurda. O sea, es como yo voy a ir ahora desde donde esté haciendo lo que esté haciendo, lo dejo de hacer porque a los medios de comunicación se les ocurre que alguien tiene que dar excusas. Allí no había nadie de la prensa. De la prensa, digamos, convencional, ¿no? La televisión o los medios rotativos más importantes, que creo que es uno solo en Puerto Rico. Y resulta que 3 horas después, porque el espectáculo es que llegó la unidad de explosivos, eso es lo único que ocurrió, parece, en San Juan. No hubo una actividad performática, no hubo una actividad de protesta. Allí no había nadie hablando sobre las penurias de la clase trabajadora en Puerto Rico. No, allí lo que había era la división de explosivos buscando las maletas vacías, que aparecieron como si fuesen estas cosas que no estaban allí, de repente estaban allí. Magia, ¿no? A mí me parece una falta de respeto. Estoy hablando desde mi carácter personal. Me parece una falta de respeto. Me parece que la prensa en ese sentido no hace su trabajo. Está en búsqueda de algún espectáculo, cuando la realidad es que el espectáculo es diario en Puerto Rico con respecto al encarecimiento de la vida. Hoy yo escuchaba al gobernador de Puerto Rico hablando, entre otras cosas, de la posibilidad de una tragedia humana, de una situación... crisis humanitaria. De una crisis humanitaria. Profunda. Eso es lo que yo creo que es noticia. Que Puerto Rico está, si no al borde de una crisis humanitaria. Que suena como una hipérbole, ¿no? Suena como una exageración, pero a mí me parece que hay una serie de cosas que están allí en ese informe que sí prevén una posibilidad al menos de esa crisis humanitaria de la que habla el gobernador.
Claro, yo leo esto con rapidez, lo leo como si fuese literatura, lo leo como si fuese ficción, porque me parece que aún en los primeros 3 puntos que se presentan en ese documento, que son el disclaimer, hay una declaración que permite leer el texto como ficción. No sé si tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría en algún momento hablar No, adelante, Rafa, bueno, tranquilo. El tercer punto o disclaimer está hablando de que ese documento no constituye un estudio que se haya conducido en acuerdo, ¿no? a los parámetros, digamos, de la contaduría, de una examinación minuciosa, etcétera. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los parámetros entonces? La ficción. Exacto. Estamos hablando de economía especulativa llevada al máximo de expresión. Ese es uno de los disclaimers. Entonces, ¿esto es un informe o es ciencia ficción? Por cierto, que hay un congreso ahora este fin de semana y otro en octubre. Se adelantaron con este informe. Entonces, una falta de respeto total, absoluta. Entonces, a mí se me hace hasta difícil hablar de las ganas que tengo de pelear realmente. Seguro. Mala mía, ¿verdad? No, ningún mala. Pero es que me parece insultante, me parece una falta de respeto, hay un sentido de impotencia terrible, impotencia política, por cierto, para aclararlo. Cumpleaños hoy. Seguro, hay que reiterarlo. Mucha gente se pregunta, ¿y dónde están los sindicatos? ¿Y dónde están los estudiantes? ¿Y dónde está? Bueno, pues hay mucha gente organizándose. Pero igual son sensaciones difíciles de manejar. Ahora mismo hay una actividad el viernes a las 3 de la tarde convocada por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. Uh-huh. Y mucha gente siempre pregunta por quién convoca. Cierto. Yo nunca me hago esa pregunta si la convocatoria es para hacer algo que a mí me interesa, poder convocar Cristo o el diablo. O sea, me da igual si la convocatoria me apela, ¿verdad? Pero en este caso yo tendría objeciones con quien convoca y sin embargo voy a asistir a la protesta. Porque me parece que si un sindicato aporta dinero a una figura política de manera clara y precisa y además de eso insiste en algunas reuniones secretas que no son secretas, de formar una agrupación política en la que ese político, en este caso esa política, que es Carmen Yulín, sea líder de ese movimiento político, ese grupo que convoca no me identifico con ese grupo. Me identifico con la protesta, no me identifico con quién convoca y me da igual, o sea, voy a ir como quiera, si me dejan, después de haber dicho esto, si me dejan llegar hasta allí. Pues porque estás aportando a parte de la administración de la que estás quejando. Yo he escuchado también líderes obreros hablar de que la administración de Fortuño impuso estas cosas y ahora no los impone la administración, sino la otra gente. Sí, la gente que está en las altas esferas, los acreedores. Los acreedores, la clase de los dueños de empresas, etcétera. No, es la administración. La administración que es gerente de toda esta gente. No sé, a mí realmente esto me causa indignación en la palabra, pero no la podemos decir así en medios de comunicación sanos como este, porque no hay indignación. Dilo lo que tú quieras. Porque aquí sí puedes decirlo y deberías. Y nos parece fundamental, Rafa, porque ahora todo lo que tú estás expresando, y Miguel, me encantaría, aunque yo sé que tú recoges las voces muy bien, que vieras a Rafa, porque se le ve en la expresión, se ve en los ojos, el coraje, ¿no?, que tiene encima, o el encojonamiento, si quieres, se puede hablar así. Es la palabra que yo se puede hablar. Me parece por supuesto. Usando la licencia poética. Claro que sí. Y entonces es fundamental y precisamente te invitamos porque nos parece que ha sido único, y tal vez aquí no estoy en lo correcto, pero ha sido único, uno de los pocos o 21 únicos escritores que no solamente te has pronunciado en las redes, sino que has dado ideas,
has ayudado a convocar, has ayudado a organizar y has participado de actividades concretas de resistencia, lucha, políticas en estos días, en estos meses. Y nos parece fundamental eso, porque estamos también esperando que otros intelectuales otras intelectuales, punto. Otros y otras intelectuales. Y más allá de eso, o más acá de eso, escritores, que obviamente los únicos intelectuales no son escritores, pero escritores y escritoras, que también más allá del pronunciamiento, pues sería chévere verlos en otros espacios activos. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico, haciendo informes desde la crítica en tiempos de los embates neoliberales que ya, desde hace tiempo, pero ya toman cuerpo de negro sobre blanco, es decir, de letras, informes y políticas públicas. Miguel, ¿algún comentario? Sí, hay una línea ahí de Rafa que quiero aprovechar, para aprovechar que lo tenemos acá en estudio, cuando dices que esto ya puede verse desde la literatura. O sea, me refiero a esto, pues toda la conversación pública, toda la respuesta oficial del gobierno, tanto los diagnósticos como las recetas, que esto ya entra en el espacio de la literatura. Y me pregunto si desde esa línea hay un proyecto de acción política que tiene que ver, claro, un poco las líneas pues, de la democracia radical y la aceptación de que el populismo puede ser una herramienta necesaria con todas sus variantes, pero ¿no te parece que habría también que organizar propuestas de resistencia, de acción que trabajan también lo discursivo desde el efectismo, digamos, literario? O sea, que esta literatura se puede resistir con otra literatura. Y no me refiero a sentarnos a escribir y publicar un libro, fantástico, eso es importante y necesario, pero me refiero a realmente desde la resistencia, analizar estos mensajes y crear antídotos que tienen el mismo impacto literario. Porque si esto es literatura y la ficción es la que lo organiza todo, pues no habría que entonces también desde esa misma ficción contraatacar, te pregunto. Yo creo que la única diferencia radica en que la literatura está desnuda, ¿no? La literatura se propone como ficción. El discurso político se propone como otra cosa, ¿no? Todos sabemos que es ficción, pero se propone como otra cosa. Cuando haces un proyecto de política pública, no esperamos que sea ficción. Sin embargo, si en el propio documento que hace política pública estás diciendo que estos numeritos que los suave, ¿verdad? Porque no están muy exactos que digamos. Más que ficción es otra cosa también como no publicable. Pero estoy de acuerdo contigo, Miguel, en que, y es otra cosa que extraño, ¿verdad? Me parece que hay un vacío y que tengo la esperanza de que ese vacío se ocupe, ¿no? Con actividades, digamos, performáticas, artísticas con conciencia, ¿no? Vamos a hacer arte al respecto. Hay algunas cosas que se hacen que a mí me parece que son políticas desde una perspectiva muy amplia. Por ejemplo, hay un performero puertorriqueño, un artista puertorriqueño, Mickey Negrón, que ocupa espacios públicos abandonados, digamos el Paseo de Diego, y celebra un quinceañero, su quinceañero, vestido como una quinceañera, y ocupa ese espacio público, y a mí me parece que eso es radicalmente político, pero es radicalmente político de una manera muy amplia. Me parece perfectamente válido, me parece una cosa fuerte, ¿no? Un statement fuerte, poderoso, pero me parece que hay que hacer un teatro que sea
más directo con respecto a la situación. No sé si, no estoy hablando de volver al teatro de los 60, no estoy hablando de que tenemos que volver a escribir poemas como Bertolt Brecht o los últimos años de Guajana. Lo que estoy diciendo es que podría ser, ¿verdad? Tampoco es algo que es obligatorio, que podría ser un momento, debería ser un momento en el que el teatro, digo teatro porque es lo más performático, es más en contacto, ¿no? con la gente, digamos. Debería ser un poco más políticamente claro con respecto a la situación, no que el teatro se haga claro, ¿verdad? Y prosaico, sino de que sea un segmento político directo a la situación en la que nos encontramos. Pero no veo eso, no estoy diciendo que no ocurra, ¿verdad? Pero no veo que esa sea una prioridad en este momento. Yo no sé si estoy hablando mucho, ustedes me dicen, ¿verdad? Pero a mí me parece que uno de los efectos de la efectividad del Partido Popular Democrático es que es una máquina de producción de ideología casi perfecta. Uh-huh. Es una codificación de la realidad hecha con unos intereses particulares desde que se funda hasta el día de hoy, que tiene una maleabilidad. Es como el partido político posmoderno por excelencia. Ahí cabe todo el mundo. Ahí caben los radicales de izquierda, ahí caben los conservadores de derecha, ahí cabe todo el mundo. Entonces, cuando hay generaciones, por ejemplo, estoy dando ejemplos nada más, ¿verdad? No estoy hablando de gente concreta en estos momentos, si me apuran sí lo puedo hacer. Radicales, digamos, en la universidad, estudiantes militantes, que en una sola generación académica, digamos, se gradúan 2-3 años después, son parte de la administración del Partido Popular. Raro que ocurra, es más, yo creo que no recuerdo ni un solo caso que ocurra con una administración del Partido Nuevo Progresista, porque el Partido Nuevo Progresista no tiene esa maleabilidad que tiene el Partido Popular. Y yo creo que pues mucha gente se sentirá ofendida, pues lo siento, en mi opinión muy particular. Lo que es radical es cooptado por el Partido Popular Democrático y debe ser radical. No, porque lo hacemos desde adentro y entonces así podemos llegar a estas cosas. ¿A qué cosas? Si la gente que hizo política pública para Fortuño es la misma gente que está haciendo política pública para el Partido Popular, ¿cuál es la diferencia? La velocidad, el grado de penetración ideológica, quiero decir, la maleabilidad, no sé. Estoy tan molesto que en realidad no estoy siendo muy... No, yo creo que todo lo contrario. Estás en un hormiguero cuando haces esas expresiones, Rafa. Estoy muy de acuerdo contigo, pero he visto también que esa es de las áreas que más rencores levanta. Sí, cuando se empiezan a señalar pues los distintos niveles de complicidades, o desde el silencio o desde la cooptación de la creatividad, convertida ahora en una especie de distracción vecinal. Cada vez que nos metemos en este tipo de crítica, viene el señalamiento, que esto es un discurso moralista lo que traes, que te estás estableciendo como un centro de corrección política y todo lo demás es irrelevante. O sea, de momento surgen una serie de ataques, algunos más o menos legítimos, los cuestiono todos, pero es como que se reorienta el rencor al que comenta, al que denuncia, y no necesariamente a la situación que nos afecta a todos. Yo creo que la situación actual convierte toda crítica a esto que alguna gente llama de manera despectiva. Yo llamo a esto que es la capacidad que tiene el Partido Popular Democrático de cooptar con los movimientos más progresistas o con los individuos más progresistas. No sé cómo alguien pueda con datos contradecir lo que estoy diciendo, honestamente. Pues si estoy equivocado y alguien me lo demuestra, pues lo acepto, ¿verdad? Perfectamente. Pero no creo que exista la posibilidad en este momento de que alguien me convenza que en una situación como la que nos encontramos ahora mismo, que yo creo que es la crisis más grave de Puerto Rico desde los años 30, por lo menos la crisis más grande que ha sufrido el Estado Libre Asociado, esta sea la discusión. Si uno es moralista, si uno está en una posición de juez, mire, mi hermano, estamos en una situación que eso realmente no tiene por lo menos a mí me parece que no es la discusión que hay que tener en este momento, sino hacer propuestas para tratar de salvar la situación. Desde mi centro de trabajo, digamos, desde mi posición en este caso como profesor universitario,
No creo que es el momento para ponerme a negociar o a establecer cuáles serían los mecanismos más elegantes del diálogo. Si un documento dice que en 5 años se van a eliminar 500 millones de la Universidad de Puerto Rico y que la aportación patronal al retiro desaparece dentro de 5 años. No es momento de dialogar con mucha tranquilidad. Me parece que es el momento de decir, no, esto no puede ser, se acabó, cuáles son las alternativas, y si no, organizarse de alguna manera. Yo creo que ese momento del nada, no te pongas a hacer pues sí, o sea, estoy jugando sobre el futuro de mi carrera, sobre el futuro de mi vida, de hecho. Sin duda alguna, Rafa, y tan es así que los medios han sido, dentro de esa máquina del Partido Popular Democrático, que muy bien describe y que en este programa lo hemos denunciado también, y precisamente desde esa perspectiva de cómo coopta tanta tanta disidencia o tantas personas tan llenas de posibilidades en términos de unos futuros más progresistas o unas transformaciones más justas para Puerto Rico, que los medios de comunicación sirven también de forma contundente a apoyar ese tipo de gestión y forma, digamos, de cooptación. Y es curioso, o sea, todas estas semanas uno oye, sí, el discurso de que el Partido Popular Democrático y el Partido PNP son lo mismo, pero acto seguido dicen, no hay líderes, no hay movimientos sociales, no hay nada pasando, nadie está ahí, y 2, ¿habrá una posibilidad que el Partido Popular Democrático se transforme en algo finalmente progresista? Y obviamente estoy hablando de los poquitos programas que uno podría decir que dicen cosas que uno pudiera simpatizar 2 o 3 veces en esos programas, pero siempre termina así. Entonces uno se queda, bueno, número 1, el PPT no existe en ninguna de esta discusión, y no estoy diciendo que el PPT es la única opción y única alternativa, pero caramba, es una opción que está ahí y no existe en los medios de comunicación. Y que sistemáticamente borrado. Estuvo en las elecciones pasadas, participó en las elecciones pasadas. Y me parece que ya está inscrito o ya pasó el sedazo para estar inscrito, y no se menciona, o sea, no existe, número 1. El interés por el espectáculo en los medios de comunicación es tan grande que la presencia de Alexandra Lúgaro en la televisión, que es una mujer guapa, es una mujer articulada, pues mira, si tiene o no posibilidad, o si lo que está diciendo o no tiene algún sentido, no importa, porque es espectacular su presencia, y entonces lo que pueda hacer un discurso de oposición a esta situación desaparece total y absolutamente. O sea, hay un partido que se constituyó en las elecciones pasadas, participó varios partidos, no entra en la discusión. Nada, en lo absoluto. Parecería que los líderes del partido puertorriqueño de los trabajadores tendrían que ponerse una peluca larga o algo, o hacerse, no sé, ponerse el lente de contacto Rafi, se quite los espejuelos, no sé. Es una cosa tan banal, tan desagradable, que desaparezca de la discusión. No digo yo el PPT, cualquier persona que tenga una alternativa o una voz diferente. Los medios de comunicación son realmente, con todo respeto, sobre todo la televisión, los programas de farándula son la cosa más ideológica, más política, de la manera más conservadora que hay en Puerto Rico. Los periodistas se transforman en parte del espectáculo y los políticos se transforman en periodistas de la farándula. Hay un canal de televisión que tiene a 3 políticos del Partido Nuevo Progresista como parte de una discusión, digamos, que democrática eso. Esa democracia falsa que se presenta a través de los medios. La objetividad en los programas o sea, yo odio los programas de farándula porque son la cosa más conservadora, políticamente hablando, que hay en este momento. Y uno dirá, bueno, sí, pero es que yo no veo televisión. Bueno, pero la veo 1 millón de personas, 1,5 millones de personas. Claro, yo no la veo, pero la ve mi mamá, la ve la mitad del país. Seguro. Vamos a una pausa y comenzamos con Miguel en el próximo segmento. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio.
En Línea con tu Mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. Y regresamos a Puerto Crítico, desde los informes de la crítica frente al embate neoliberal, con el escritor Rafa Acevedo. Miguel. Sí, quería traer a la conversación un poco, incidentes que me ocurren por acá en el mundo australiano de la multiculturalidad. Ayer dentro del salón de clase hubo un momento bien interesante, pues con uno de los estudiantes internacionales, como le llaman aquí, que realmente es un eufemismo para decir estudiantes chinos principalmente, ¿no? Que es una de las fuentes de la demografía importante de las universidades acá. Y un estudiante comentaba en su análisis de una parte de la ciudad y demás, cómo los edificios para ella pues representaban el brazo opresivo del gobierno. Obviamente gobierno es opresión y claro, viene una tradición donde lo puedo entender, pero entonces los anuncios, o sea, el advertisement en la ciudad, para ella eso representaba el espacio de libertad. Y ella con muchísima claridad decía que el mercado, la posibilidad de acceder a cosas, ese es el espacio de la libertad. Y eso es lo que la libertad, y lo decía con muchísima seriedad, nada de cinismo ni demás. Y yo de momento me quedo pensando, bueno, es que esta visión que se da dentro pues, de la realidad cultural de ella, así piensan una gran mayoría de su generación. El consumo, el espacio de poder tener cosas, es lo que definimos como nuestro rol en la democracia, y cuando ese espacio pues, se nos quita, pues ahí es que empezamos entonces a quejarnos o sea, hay una crisis discursiva aquí de calle, y obviamente hay un problema en las formas de representación del lenguaje que estamos utilizando, que deja segmentos enteros generacionales, ya sea en el individualismo pues, del consumo como arma de liberación, o en el gestor cultural y el empresario, que es este ser aislado, que opera por sí mismo. La solidaridad no existe, la meta y el logro es personal y el triunfo es personalísimo. O sea, me pregunto si aquí tenemos un problema discursivo de cómo pues nos estamos comunicando, porque estos bloques generacionales no se forman solos, y uno puede presentarse acá y criticarlos, ¿verdad? Y empezar a sonar al viejo chocho que extraña mejores tiempos o espacios de conciencia que nunca estuvieron ahí tampoco. O sea, o podemos de verdad ver esto como un problema discursivo, y por eso es que tengo un gran interés en escucharte desde ese lado. O sea, si no se está convocando, si hay unos sujetos que ya se están colando en cómo nos vemos y cómo se ven ciertas generaciones a sí mismas, despolitizadas, removidas de cualquier lucha o proyecto de acción política, o sea, hay un problema, y yo creo que preferiría asumir la responsabilidad sobre la construcción del discurso o el tipo de debate, de conversación que estamos llevando, que no incluye, entonces no sé si cuánto del espectáculo, en lugar de resistirlo, ya llegó la hora de integrarlo a la conversación, o sea, de que hay que hablar de la forma del discurso, no solo de los contenidos. ¿Cómo lo ves? Rafa. Sí, yo puedo entrar también, como tú quieras. Sí, seguro. Yo lo que pasa es que pienso que Miguel
Aunque es una Profundizó pregunta, yo creo que afirma, y estoy de acuerdo con su afirmación, yo creo que hay que integrar el espectáculo, el modo de articular el mensaje, el modo de proponerlo, el modo de presentarlo, tiene que variar. Igual mensaje es una cosa como qué es lo que tienes que decir. Eso también hay que ponerlo en juicio crítico. Yo sin embargo he visto mucha juventud en los últimos meses, bueno, en los últimos años no, pero mucha de esa juventud pues es parte ahora mismo de la administración, pero bueno, he visto mucha gente, muchos jóvenes en los últimos meses que sí se organizan para la resistencia y por la resistencia. Trabajando en la tierra, en empresas culturales, un modo de hacer política que no es el tradicional, no es por lo menos el que yo estoy tradicionalmente inmerso o conozco. Y yo creo que sí hay esas organizaciones y hay esos nuevos discursos, hay esos modos de presentar también una resistencia, digamos. Pero sí creo que, y no sé cómo, tiene que ocurrir el modo en que haya cohesión, porque me parece que cada cual desde su resistencia, pequeña resistencia, es prácticamente imposible desde mi punto de vista, ¿verdad? Desde mi perspectiva. Ojalá me equivoque, ¿verdad? Pero yo creo que en algún momento esas resistencias múltiples tienen que organizarse, aunque sea con el propósito de llevar a cabo una transformación particular de algo, ¿no? Yo creo, por ejemplo, una reforma de las leyes electorales en Puerto Rico, que parece poca cosa, pero no es poca cosa si se logran, ¿verdad? Bueno, eso es una cosa puntual en la que se pueden organizar varios grupos de resistencia con respecto a la agricultura, a la producción alimentaria. Creo que mucha gente podría organizarse alrededor de eso. De organizar a las masas obrero-campesinas para que se reúnan y tomen el poder, eso no creo que funciona. Creo que de hecho no funcionó en el 1917. Entonces, pero no. Ahorita, perdona que por favor, que derive de esta forma como cuando uno juega billar y se mete una bola sin que uno trate de hacerlo. Ahorita me preguntaba por escritores. Yo creo que uno no tiene por qué esperar que los escritores se integren a nada, ¿verdad? Sin embargo, debo decir que hay varios escritores que sí he leído, escuchado y visto en algunas, digamos, actividades de protesta. Marta Ponte consistentemente publica en su página de Facebook. Marta es muy lúcida en su análisis histórico y político. La he visto en varias actividades, sobre todo en la lucha de los maestros. Guillermo Rebollo Gil, un joven poeta, participa en Acción de Pueblo, es solidario con muchas causas. Eduardo Lalo, desde su posición como invitado en algunas de las ferias internacionales, se ha manifestado, por lo menos que yo recuerde, ¿verdad? Por lo menos a favor de la liberación de Oscar López y desde su perspectiva, digamos, de la independencia y la autodeterminación de Puerto Rico. En cuanto a la crisis, esto que se llama de muchas maneras, en cuanto a la crisis de la deuda, a la crisis fiscal o como le queramos llamar a este mare magnum de cosas, yo no he visto mucha gente manifestándose. Pero igual, pues si ningún escritor quiere, o pocos escritores se organizan o se expresan al respecto, pues será que no son ni siquiera necesarios. Puede ser. Sin embargo, lo que dice Miguel, y me parece importante, un poco, yo no creo que te hayas derivado demasiado. Es más, en la noción esta de que cómo la forma es fundamental y la lucha discursiva es fundamental, me parece que precisamente los expertos en la creación de discursos desde otras perspectivas, pues uno de esos expertos son los escritores y las escritoras, que sería bueno mantener. Ahora, que yo estoy de acuerdo contigo, si no están, pues allá ellas y ellos, los que no estén. Sin embargo, sí me parece fundamental precisamente esa pregunta que hizo Miguel escuchando de no será importante hacer una contraficción.
no solamente a partir de literalmente escribir novelas y cuentos y ensayos, sino también propuestas políticas, escritos de análisis político y eslogans, etcétera, etcétera, que me parece es lo que llama, porque de alguna manera u otra hay que hablar a los corazones y a las mentes de la gente a través. Yo sé que esto sonará bien como suene, pero si se quiere decir hay que ser panfletero, lo que sea, hay que usar los medios de una manera distinta que rompa, digamos, con estos discursos que nos tienen acorralados. Hay instancias en las que los escritores se han manifestado con respecto a la realidad que los rodea, valga lo mal que suena. Por ejemplo, José María Lima es un poeta, es un individuo marxista que escribe poesía. Su poesía es mucho más radical que la poesía que escribía, por ejemplo, para la misma época Guajana. Julia de Burgos escribía poemas, sobre todo sus poemas políticos, que no tenían absolutamente nada que ver con la mayoría de sus contemporáneos, o los intereses o las prioridades, digamos, líricas de sus contemporáneos. A la Revolución Rusa, a los obreros, contra Trujillo, etcétera, etcétera. Yo creo que la creación literaria es ese contradiscurso. Debería ser ese contradiscurso, pero aun cuando no se quiera, es un contradiscurso la buena literatura. Y ahora podemos discutir lo que es buena literatura, seguro, pero la literatura que causa incomodidad, digamos, siempre es un contradiscurso al sistema. Yo creo que tiene que estar opuesto al sistema para hacer buena literatura. Suena como una simplificación, pero pues también es algo que tendrían que aprobarme que no es así, ¿verdad? ¿Qué se produce hoy día que podamos decir que es un discurso diferente? ¿O qué artista no está inmerso también en un cierto clientelismo cultural, si se puede decir así, ¿verdad? ¿Quién escribe con independencia de criterio? Eso se podría decir, eso se podría, de hecho, ver qué cosas se hacen desde una total y absoluta independencia. Me refiero a independencia con respecto a fondos, etcétera. Pero igual me parece, de nuevo, y quizás es una insistencia de una persona de mi edad y con mis experiencias particulares, ¿verdad? Igual me parece que es necesario que haya cohesión, pero igual me parece también que no tiene por qué ser así. No entiendo la situación en el sentido de cómo se articula la resistencia. Yo no sé, no lo voy entendiendo. Pero a fin de cuentas no tengo por qué entenderlo. O sea, yo sí sé que hay resistencia, pero no son las resistencias que a mí me parece que son las que están abocadas a transformar, aunque sea mínimamente, la situación. Pero quizás estoy equivocado, quizás no hace falta esa... Bueno, Rafa, yo creo que la confusión no es única, y yo creo que en parte por eso es que no hay necesariamente una cohesión. A mí me parece que sí, igual que tú, es fundamental que haya por lo menos unos mínimos que nos junten para poder transformar una escala mayor a la escala local o de las luchas particulares, porque de alguna manera tiene que haber un proyecto que transforme, ya sea desde las municipalidades, como están haciendo en Madrid y en otras partes, que obviamente es distinto, es otro país, son otras historias, esto no es un país, etcétera, etcétera, pero siempre podríamos, digamos, desde otras escalas de poder, pues accesar a unas posibilidades que desde lo separado, digamos, o particular, no se podrían. Eso está claro. Sí, pero... me parece a mí. Juan Carlos y Miguel. A mí me parece que y vuelvo y digo, yo soy un escritor que no pertenece a ninguna organización política, pero a mí me parece que la única cosa que nos organizaría en este momento contra una situación o para reformular la realidad, digamos, hay que ser anticapitalista. Correcto. Y yo no he escuchado mucho el anticapitalismo en muchos sitios últimamente. Es como yo soy contra tal cosa, yo soy contra tal partido, yo estoy que si Jennifer González y esa cosita pequeña, ¿no? Pero me parece que lo que hay que ser es anticapitalista. Pero eso yo no lo escucho demasiado. Decirlo de manera categórica.
Mi discurso, o quizás, no sé, o quizás se dice de otra manera, pero a mí me gustaría escuchar que grupos y hasta partidos dijeran, nuestra propuesta es anticapitalista. La ocupación de espacios públicos parte de esa idea, y así sucesivamente. O sea, el gobierno no puede ser gerente, digamos, de los intereses de Wall Street. No sé, yo no lo escucho. No sé si es que estoy escuchando mal o estoy escuchando otra música. Y eso me parece simple, pero me parece importante. Quiero decir, esa unidad, a partir de esa gran sombrilla, digamos, hay muchas maneras quizás, pero es que ni eso yo he escuchado. Yo no sé si, obviamente, hoy es un día muy particular para mí, porque sale este informe, lo leo, me molesto, no lo he podido, son 70 y pico de páginas que no he podido revisar con detenimiento. Claro. Pero esto no es lo único, ¿verdad? Llevamos bastante tiempo, desde el 2008, más o menos, en una situación como esta, pero este preciso documento o sea, es como la gota que colma la copa, y el hecho de que es temprano todavía, no he escuchado una posición clara y firme de no una ni dos, sino de innumerables organizaciones que digan, bueno, esto se acabó ya, lo que tenemos que hacer es salir a la calle. A lo mejor son cosas mías, estas reminiscencias del pasado, que quizás nunca se den. Por eso, quizás esa es una de las razones por las cuales uno escribe, ¿verdad? Estos mundos alternativos que uno crea no necesariamente tienen como resultado una propuesta con respecto a un mundo alterno, pero por lo menos en mi caso particular es el lugar en el que me siento más cómodo, es el lugar en el que no tengo que escuchar a Alejandro García Padilla y a Luis Fortuño diciendo cosas que me parecen totalmente insulsas y absurdas. Y no sé si esa sea la razón por la que mucha gente escribe. Es mi punto de vista particular. A mí me parece que escribir como escribirían los clásicos griegos o latinos me salva del discurso chato de la política, digamos. Mano, estoy hablando mucho y no me... Para eso es, Rafa, me parece que esa es una de las cosas buenas de este programa. Así que, qué bueno que estás hablando mucho. De eso se trata. Miguel. Sí, Rafa, ¿y qué te parece el mensaje que uno escucha a menudo de que hay que darle tiempo a las nuevas administraciones, de que o sea, siempre hay un tema sobre el tiempo o los toallazos de que, bueno, esto es un problema que se ha creado por muchas administraciones, o que todos tenemos una especie de responsabilidad equitativa con esta crisis, y entonces vamos a democratizar la responsabilidad, pero obviamente otras cosas no. ¿Qué te parece esa especie de paciencia monga que a lo que llevas a la desmovilización, de que bajemos el guante, de que no se puede estar todo el tiempo con la línea de ataque, de que estas son personas que están tratando de hacer algo? O sea, escuchar eso, digamos, de incondicionales del Partido Popular no me sorprende, pero escucharlo de personas de izquierda, del propio mundo académico, no sé, o sea, ¿de dónde viene eso? Yo creo que viene de nuevo de esa máquina que hay una novela de ciencia ficción que se llama Exquisito Cadáver, en la que hay un dispositivo que se llama GOD, Grand Organization Device, que la pensé como si fuese el Partido Popular Democrático y el Estado Libre Asociado. Es esta máquina de producción de sentido que es como una especie de black hole que absorbe todas las ideologías, y entonces produce este discurso en el que caben todas las cosas. Hoy escuché en la mañana que Danilo Medina, presidente de la República Dominicana, llamaba a Acevedo Vilá miembro de la Internacional Socialista. Entonces, pues claro, eso me alegró la mañana, ¿no? Porque me parece una cosa tan disparatada que pues me arregló la mañana. Pero eso yo creo que es lo que desmotiva y desmoviliza.
el que alguna gente crea realmente que Acevedo Vilá es un hombre de izquierda. Usted nunca va a escuchar que Tomás Rivera Chats es de la Internacional Socialista, pero podría escuchar que cualquier miembro del Partido Popular Democrático sea hoy de la Internacional Socialista y mañana sea el cabildero de una empresa de venta de energía en Puerto Rico, que es el caso de Acevedo Vilá. Es un izquierdista que es cabildero de una corporación que vende energía. Entonces, esa máquina es la que yo creo que desmoviliza, porque si lo que dice o ha dicho esta administración lo hubiese dicho una administración del Partido Nuevo Progresista, yo estoy completamente seguro de que eso que llaman la sociedad civil estaría en la calle. En ese sentido, yo creo que el Partido Popular Democrático es el ala del mismo partido que es más efectiva en ese sentido, en el de desmovilizar a la población. Pues movilicémonos. ¿Cómo hacerlo? Es la gran pregunta, pero hay que hacerlo. Que el coraje que sentimos dentro, que la rabia que sentimos dentro se haga cuerpo y alma y esté juntos en las calles, porque hay que salir y realmente gritar en contra de esos mafiosos, en contra de esa bestia de dos cabezas que es el PNP-PD, en contra de todos esos cabilderos que están a favor de las corporaciones, como son Acevedo Vilá, como son Kenneth McClintock, como es Roberto Prats. Hay que decirlos con nombre y apellido y asomar todas esas líneas de todas esas élites que se siguen reproduciendo en el medio mismo de las crisis, y también incluyen periódicos, bancos, etcétera, etcétera. No más especiales, no más seguir, digamos, poniéndole esa alfombra roja, y vamos a salir y vamos a unirnos en contra de este embate neoliberal y capitalista que nos está estrangulando a todos. Gracias, Rafa Acevedo. Gracias a ti. Muchas Miguel. Felicidades, larga vida y sigamos adelante. Muchas gracias, Sixto Ortiz, por ser nuestro técnico y estar siempre con nosotros. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Salud. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.